En esta ocasión vamos a trabajar con un molde rígido. El molde lo vamos a hacer basados en una figura realizada en plastilina. Yo estoy trabajando con una pieza hecha en plastilina porque es un material flexible. Al ser un molde rígido es importante que lo hagamos siempre de una pieza flexible. No podemos hacer un molde rígido de una pieza rígida o sería muy complicado porque tendríamos que asegurarnos de que no tenga ningún amarre. En este caso tiene algunos pequeños amarres, es decir, tiene algunas zonas en donde el molde se puede llegar a atorar. De hecho tiene mucha textura esta pieza, pero pues como es plastilina pues no me preocupo tanto. Estoy realizando aquí el tasseleado con un material que se llama Tireno, que es un material muy flexible, muy versátil. Puedo seguir una línea recta o también puedo generar curvas. Yo suelo dividir con diferentes técnicas dependiendo del tipo de pieza que estoy realizando. En esta ocasión con taseles. No siempre suelo usar esto, también ya en otro video vimos un tipo de taseleado realizado con plastilina. No hay una fórmula universal o general para tipo de taseles, depende muchísimo del tiempo que tengamos, del peso, del material con el que vamos a hacer el molde, del tiempo que tenemos para realizar el taseleado. Entonces pues bueno, esta es una de las opciones. Yo lo que quiero es que ustedes conozcan diferentes opciones para que ustedes puedan valorarlas y después puedan practicarlas también, y con el tiempo ustedes puedan decidir cuál es la que más les conviene, la que más les funciona. Hay quien este taseleado lo hace con lámina de lata de refresco. A mí no me gusta mucho trabajarlo así porque es muy filosa la lámina al cortarla y pues es propenso a accidentes y pues el estireno realmente no es muy filoso. Tú lo puedes cortar con una tijera y no corres ningún riesgo, además de que el estireno pues el tamaño en el que viene pues es más grande y tú puedes calcular el tamaño de las placas que necesitas. Ahora voy a preparar el yeso. Recuerden que para preparar el yeso la recomendación es siempre agregar el yeso al agua. O sea, colocamos primero el agua en nuestro recipiente y después vamos agregando el yeso poco a poco, espolvoreándolo sobre el agua, permitiendo que el yeso se vaya solito hacia el fondo. El yeso se va a ir hidratando conforme va yéndose hacia el fondo, y entonces cuando llegue a la superficie del agua se van a comenzar a formar unas pequeñas islas, lo cual nos indica que el yeso ya llegó hasta el nivel del agua, y en este caso ya podemos mezclarlo. No antes, es importante esperar hasta que el yeso llegue al nivel del agua y en ese punto mezclarlo. Así tendremos una consistencia bastante uniforme, bastante agradable y sin grumos. Ahora voy a utilizar una brocha para hacer el registro. Aquí lo que me interesa es que el yeso pueda entrar en las partes más profundas de la pieza. Yo no coloqué ningún tipo de desmoldante ya que no lo requiere. La plastilina pues, es un material grasoso que no va a tener problemas porque no se va a pegar al yeso. No tiene necesidad entonces de desmoldante. Si ustedes quisieran agregar un poco de desmoldante, les recomiendo desmoldante en aerosol, que es muy fino y que no les va a maltratar su pieza y les va a dar una pequeña, muy pequeña capa de registro. Pero bueno, solo si quieren, por precaución. De verdad no lo recomiendo, sobre todo porque al momento de manipular la brocha en la plastilina, si tiene algún tipo de desmoldante, de todos modos lo vamos a retirar con el yeso. Entonces mejor directamente. Vamos a colocar aquí otra capa más de yeso. Ustedes pueden colocar una capa que les dé un grosor aproximado de 1 pulgada para este tipo de tamaño de pieza, y con eso sería más que suficiente. Si quisieran hacer una pieza más grande, habría que reforzar entre capa y capa, poner un poco de cotense o este costal donde normalmente se almacenan las semillas o algunos chiles secos. Es un costal
con una trama muy abierta, está hecho como de mecate. Y bueno, este yo lo compro normalmente en los mercados. Es el costal en donde viene envuelta la canela, pero bueno, la verdad es que es un poco difícil de conseguir y es solo un refuerzo para cuando hago moldes muy grandes. Pero bueno, con estas piezas que están pequeñitas no hay necesidad. Y como pueden ver, este yeso es yeso para modelado, que me permite ir modelando como tal el yeso mientras está en su proceso de secado. No necesito esperar hasta que se endurezca, puedo en este proceso punto intermedio empezarlo a modelar. Ahora vamos a retirar el tassel. Aquí normalmente, si quisieran hacer una pieza de 2 lados o de 2 partes, tendríamos que retirar estas divisiones, darle la vuelta al molde, ahora sí colocar un desmoldante entre el yeso y la siguiente capa de yeso. Pero yo solo estoy haciendo aquí una rápida demostración, no voy a hacer la verdad la otra parte de la pieza, porque de hecho ni siquiera esculpí nada del otro lado, solo estoy reciclando un poco materiales que ya había utilizado en otros tutoriales. Si pudieron ver el de espuma de poliuretano, hicimos la base para esta pieza, en realidad es una capa muy delgada de plastilina. Y ahora voy a proceder a desmoldar. Como pueden ver, no es nada complicado desmoldar la plastilina, sobre todo en este punto, que el yeso alcanzó cierta temperatura, se calentó un poco, y eso permite que se desmolde rápidamente. Si se llegan a quedar algunos residuos, podemos recogerlos con la misma plastilina presionando y se van quedando pegados a la plastilina los residuos pequeñitos de plastilina que pueda haber todavía adheridos al molde. Y bueno, aquí ya está terminado. Esta es la mitad que estaba buscando para hacer esta demostración. Ahora lo que voy a hacer es hacer un vaciado, para lo cual voy a necesitar resina. Voy a ocupar una herramienta para mezclar. En esta ocasión voy a agregar 2 cargas que son microesferas y carboncillo. También voy a necesitar un desmoldante, obviamente estopa para limpiar mi material y mi herramienta de trabajo. Voy a necesitar también un par de guantes. Es importante, sobre todo ahorita que vamos a trabajar con resina, y necesito un cubrebocas o una mascarilla y un recipiente para poder hacer la mezcla de mi material que sea resistente. Aquí tengo ya también mi catalizador y voy a comenzar colocando el desmoldante. Ustedes pueden utilizar diferentes desmoldantes como vaselina, o pueden utilizar jabón diluido en agua, que también es un muy buen desmoldante. Yo lo que hago es una pasta, pongo a hervir el jabón, sobre todo este jabón que conocemos como jabón sote, o que es un jabón muy neutro, no trae aroma, no trae color. Lo ponen a hervir en una olla con agua y van a obtener una pasta que les va a funcionar muy bien como desmoldante para este tipo de piezas. Entonces voy a repartir muy bien el desmoldante en todas las pequeñas texturas y en las partes más complicadas de mi pieza. Voy a agregar un poquito de desmoldante en aerosol, esto es solo por precaución. La verdad es que con la pura capa de pincel de desmoldante ya quedó, pero aquí es nada más por purísima precaución para que no se me llegue a pegar. Ya tengo aquí listo mi yeso, hay que dejar que seque un poco el desmoldante y ahora vamos a preparar la resina. Voy a colocar esta resina, en este caso estoy utilizando resina ámbar, no es una resina cristal, no es totalmente transparente. Ahorita tiene un color un poco rosado, pero con el catalizador se pone ámbar. Y voy a agregar la carga. Esta primer carga que voy a agregar son microesferas que funcionan para darle volumen, y lo que hacen las microesferas es que se mantienen perfectamente suspendidas. Entonces crean una densidad muy interesante en el material, le dan volumen, le dan porosidad. Y yo siento que queda menos quebradizo la resina con este tipo de cargas. Entonces una vez que tengo agregadas las microesferas,
voy a agregar el Cabosil, que el Cabosil es un espesante. Este espesante me va a permitir tener una consistencia distinta. Yo lo que quiero es hacer un vaciado rápido y de una capa más o menos de 1 pulgada de grosor, un poquito menos de 3/4 de pulgada de grosor. Entonces necesito que mi resina esté espesa, pero no tanto como para atrapar burbujas de aire. Si está demasiado espesa, al momento de agregarla en el molde, se van a quedar atrapadas burbujas. Entonces necesito que el registro sea muy bueno, pero también necesito que sea espesa. Entonces estoy buscando una consistencia muy particular. Aquí es importante que mezclemos bien y que no dejemos partículas atrapadas de Cabosil ni de microesferas. Una vez que tengo hecha mi mezcla, ahora voy a agregar el catalizador. Listo. Aquí un poco titubeante, pero ya está. Tengo mi catalizador. Recuerden que el catalizador se maneja al 2%. Entonces ustedes hagan sus cálculos para saber cuánto necesitan agregar de catalizador para la cantidad de resina que estén utilizando. Recuerden que también hay variaciones de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a las cargas que esté utilizando. Lo mejor en este tipo de resinas es hacer prueba-error siempre, tener ya una medida universal que ustedes conozcan, como una tapita, un gotero o algo que a ustedes les funcione. Aquí voy a depositar la resina en el molde y con la misma espátula voy a distribuirla. Puedo hacer esto también con una brocha para asegurarme que la resina se meta perfectamente bien en todos los huecos, en las partes más profundas de mi pieza. Yo lo estoy haciendo aquí con la espátula y pueden ver la consistencia de la resina, que es muy agradable, es como una especie de chantilly para pastel y me permite sobre todo ir colocando la resina en todos los huequitos sin que la resina se escurra. No tengo escurrimientos, pero tiene una consistencia que me permite no atrapar burbujas. Pues voy a colocar aquí mi primer capa bien distribuida. La segunda capa va a depender de su pieza. No les puedo decir que todas las piezas requieran de 2 o de 3 o de 4 o 5 capas. Depende muchísimo del grosor que colocaste en tu primer capa. Depende también del grosor que quieras lograr al final en tu pieza, o qué tan ligera o qué tan fuerte quieres que quede. También pueden colocar fibra de vidrio entre capa y capa, hidratarla con un poco más de resina. Para hidratar la fibra de vidrio, recuerden que necesitamos resina catalizada sin carga, es decir, sin microesferas, sin Cabosil, sin calcita, sin ningún tipo de carga. Aquí yo estoy colocando simplemente una segunda capa con la misma consistencia sobre la primera capa, y esto me está dando prácticamente el grosor que necesito. Estoy procurando que las orillas, como es una especie de máscara y no tiene una parte B, nada más es el frente, pues entonces quiero que las orillas queden fuertes. Voy a colocar un poquito de fibra de vidrio molida que tengo, y esta fibra me va a permitir hacer la pieza un poco más fuerte. Esta fibra viene ya partículas muy pequeñitas. Este es un muy buen momento para agregar la fibra de vidrio porque la capa de resina está pegajosa y entonces tiene muy buena adherencia. Ahora voy a colocar un poquito de resina sin carga. Esta resina ya tiene catalizador y para lo único que me va a servir esta resina es para hidratar la fibra de vidrio. Para hacer esto hay que dar pequeños golpecitos en fibra de vidrio sin moverla demasiado del lugar, solo buscando que se hidrate, que quede toda perfectamente bien húmeda. Ustedes pueden ver el cambio de color de la fibra de vidrio una vez que está hidratada. Entonces hagan esto con mucho cuidado, tratando de no levantar los pelitos de la fibra de vidrio. Aquí un error muy común es que la brocha la utilizan como
como brocha, como tal, pintando, o sea, moviendo, desplazando de un lado a otro la resina, entonces se empieza a despeinar. Y bueno, ya tengo mi molde, ahora voy a proceder al desmoldado. Esto es un molde perdido, entonces lo que voy a hacer es dar unos pequeños golpes para hacer que vibre entre la pieza y entre el yeso. Y como pueden ver, aquí es muy fácil de romper, unos cuantos golpecitos si lo hacen de esta manera. Y las mismas vibraciones generan estas cuarteaduras que hacen que se pueda desprender muy fácilmente el yeso. Entonces aquí quitamos todo el yeso, como ven es muy rápido. Tenemos unos pequeños residuos que podemos retirar con un sticker, con alguna herramienta, con algún cepillo de alambre, o en este caso yo voy a utilizar una Dremel, un Mototool, para quitar algunas pequeñas imperfecciones. Estas son por algunas burbujas que se hicieron en el yeso, son realmente muy pequeñas. Si ustedes quisieran un nivel de detalle más alto, obviamente tendríamos que hacer un molde de silicón, pero pues este es un molde perdido de yeso para una sola pieza, muy económico. Ahora voy a utilizar pintura para mi pieza. Ustedes pueden utilizar gran variedad de pinturas. Yo les quiero mostrar aquí un poco lo que ocurre con estas tintas, que en realidad son para zapatos, son para piel, pero son muy potentes y me gusta mucho el acabado que generan en la pieza. La resina, al tener cierta porosidad, absorbe el pigmento, y pues aquí tengo dos tonos de rojo y ustedes pueden ver el tipo de acabado que genera. Pueden trabajar con óleo, con acrílico, con acuarela, con gran cantidad de pinturas. Si la pintura con la que están trabajando no tiene la suficiente adherencia, tendrían que colocar un poco previamente un promotor de adherencia, un líquido que ayuda a que la pieza que no tiene adherencia pueda adherirse perfectamente bien la pintura. Es como una especie de imprimatura. Normalmente yo la consigo en las tiendas de pintura automotiva o automotriz. Y bueno, aquí tengo otro tipo de pintura para zapato que es más cremosa. Pues quiero mostrarles los dos tonos diferentes que me está dando esta pintura. Esto es un experimento nada más para que ustedes vean un cierto tipo de acabado, un cierto tipo de color. A mí realmente el color rojo me gusta mucho, entonces estas pinturas me han gustado porque dan un tono muy especial de rojo, como una especie de rosa mexicano, rojo, carmín, o sea, una combinación muy interesante. Pues en la escultura lo que buscamos generalmente es generar textura, movimiento, volumen, un juego de luces y sombras. Entonces busquen que su color ayude a esta apreciación de la pieza. Aquí yo estoy retirando un poquito de pintura del exceso para que las partes altas tengan más luces y las partes bajas tengan más sombras, y pues pueden ver cómo se potencializa mucho la textura de la pieza. Y bueno, pues ahora voy a hacer un acabado con betún de Judea. Yo lo que hago es diluirlo con aguarrásbi destilado para tener un betún mucho más líquido que yo pueda utilizar para pintar. Pues aquí diluyo con un poquito de aguarrás y entonces voy colocando esta pátina en las zonas más profundas. Hay diferentes técnicas también para aplicar el betún de Judea. Hay quien coloca el betún tal cual viene, así espeso, y después retira el exceso con un trapo, con un paño, con estopa. Yo no lo hago así porque la pintura que tengo de base todavía está un poco fresca, y si yo retiro el betún con un trapo puedo recoger un poco de la pintura de fondo y no quiero que eso pase. Entonces yo pues opto por esta opción. Vean cómo está
ahorita por el aguarrás muy brillante la pátina, pero una vez que yo seque voy a usar la secadora para acelerar el proceso. Se va a secar, se va a evaporar el diluyente que estoy utilizando, que en este caso es el aguarrás, y entonces ya voy a tener la pieza completamente seca. Y vean cuánta información nos da el color en la pieza.